Hola, les hablaré acerca de lo que es el constructivismo y sobre todo lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Cada vez que le enseñamos algo a un niño, le impedimos que lo descubra por sí mismo. Jean Piaget. Hace más de 40 años, Jean Piaget definió la etapa comprendida entre los 7 y 12 años como el periodo de las operaciones concretas. Este periodo concuerda con la etapa del desarrollo humano, conocida como niñez, y a su vez con la etapa escolar, denominada educación primaria. Básicamente, Piaget nos explica que en este periodo el aprendizaje debe tener una base concreta, es decir, cosas que el niño pueda manipular o tocar con sus manos, especialmente si hablamos de las matemáticas. Hasta antes de Piaget, y para decir verdades hasta nuestros días, los profesores de matemáticas utilizaban el denominado aprendizaje por recepción-repetición, lo cual no es adecuado para los niños, ya que la etapa en la que están es una etapa de aprendizaje concreto, no abstracto. Los profesores que enseñan de frente, o sea, agarrando una tiza, sin más ni menos, y explicando lo que dice el libro, lo único que hace es aburrir al niño, impidiendo explotar su potencial. Eso también causa que el niño entienda poco o casi nada, y lo poco que entiende lo olvida poco tiempo después. Otra consecuencia de este aprendizaje a la antigua es que, como aburre al niño, lo desconcentra, y esto causa la llamada indisciplina, ya que por falta de motivación del profesor y de su método, al alumno simplemente no le interesa la clase. Es por esto que poco después de Piaget aparecieron una serie de pedagogos como Ausubel, Vygotsky y sobre todo Jerome Bruner. A esta serie de pedagogos antes dichos con Piaget fundaron lo que se conoce con el nombre de Escuela Constructivista Psicología Cognitiva, que tiene como principal filosofía que el niño construya su propio aprendizaje a partir de técnicas, métodos y materiales, en la cual el profesor es solo un guía, un facilitador, siendo el niño el principal protagonista de su aprendizaje y del salón de clases. Es decir, es un personaje activo, de ninguna manera un ser pasivo, y es así como surge el aprendizaje por descubrimiento, que es una obra de Jerome Bruner, un psicólogo norteamericano que dedicó la mayor parte de su carrera a investigar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento es, a mi forma de ver, una de las teorías que se apegan más a la educación basada en competencias, ya que la búsqueda del conocimiento, el anhelo por saber, es sin duda una de las características que mejor define al ser humano, y al ser una actividad directa con la realidad, cumple con el modelo basado en competencias. Así, en este tipo de aprendizaje, el instructor no expone los contenidos de un modo acabado. Su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada, y además de servir como mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que éste descubra por sí mismo lo que desea aprender. Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los individuos. Pero, ¿cuáles son estas formas de descubrimiento? Según Bruner, podemos hablar de 3 tipos de descubrimiento. 1. El descubrimiento inductivo, que es el que implica la colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización. 2. El descubrimiento deductivo. Este implica la combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos, como en la construcción de un silogismo. Y 3. El descubrimiento transductivo. Este se da cuando el individuo se relaciona o compara 2 elementos particulares y advierte que son similares en uno o 2 aspectos. Las 5 condiciones que se deben presentar para que se produzca un aprendizaje por descubrimiento son: 1. El ámbito de búsqueda debe ser restringido. 2.
Los objetivos y los medios deben estar bien especificados y ser atrayentes, ya que así el individuo estará más motivado e incentivado para realizar este tipo de aprendizaje. 3. También debemos contar con los conocimientos previos de los alumnos para poder así guiarlos adecuadamente, ya que si se le presenta un objetivo a un individuo que no tiene la base, no va a poder llegar a lograrlo. 4. Los alumnos deben de estar familiarizados con los siguientes procedimientos: la observación, la búsqueda, el control y medición de variables, es decir, tienen que tener conocimiento de las herramientas que se utilizan en el proceso de descubrimiento para así poder realizarlo. 5. Por último, es muy importante que los alumnos perciban que la tarea tiene sentido y que merece la pena. Esto los incentivará a realizar el descubrimiento, que llevará a que se produzca el aprendizaje. Los 12 principios que rigen este tipo de aprendizaje son los siguientes. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es decir, que el individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre por él mismo o por su propio discernimiento. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. El conocimiento verbal es la clave de la transparencia. El método de descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de la materia. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la enseñanza de la materia de estudio. Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico. La enseñanza expositiva es autoritaria. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. Y el descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. ¿Cómo aplicar el aprendizaje por descubrimiento en el aula? La metodología de enseñanza utilizada para favorecer el aprendizaje por descubrimiento es más compleja que lo puede parecer a simple vista, pues los alumnos siempre tienen la impresión de que van al aula a jugar, investigar y hacer cosas. Sin embargo, esta situación aparentemente natural de aprendizaje lleva muchísimo trabajo previo por parte del profesor. Al ser un tipo de aprendizaje global e integral, no existe una serie de pasos específicos ordenados para llevarla a cabo. Sin embargo, sí se pueden dar unas directrices de cómo introducir a los alumnos en las actividades de aprendizaje por descubrimiento. A continuación se describen algunas de ellas. Hacer una pregunta intrigante a los alumnos, proporcionar material organizado previamente para que los alumnos puedan trabajar sobre el tema en cuestión, invitar a los alumnos a que hagan suposiciones intuitivas basadas en pruebas insuficientes y que luego confirmen sistemáticamente esas suposiciones, organizar la clase para que los alumnos aprendan a partir de su propia implicación activa y ayudar a construir sistemas internos de codificación dentro de los cuales una persona puede organizar diferentes aspectos de un concepto general. Desde que somos pequeños, estamos aprendiendo por descubrimiento. Aprendimos a caminar descubriendo que podíamos soltarnos de la pared, aprendemos a relacionarnos por ensayo y error y aprendemos a ser padres haciendo de padres. Ahora, por primera vez, los sistemas educativos alientan a los profesores a ampliar este tipo de aprendizaje, siempre estudiado en el mundo de la psicopedagogía, pero muy poco aplica en el aula, y lo hacen porque es el aprendizaje deductivo y la enseñanza expositiva ha demostrado ser un fracaso para el sistema de enseñanza. Por ello, es importante adoptar un espíritu crítico, no solo hacia la metodología que el docente emplee en el aula, sino a la forma en la que ayudamos a nuestros hijos con las tareas. El aprendizaje por descubrimiento es la forma natural de aprender que tenemos los humanos desde que somos niños. Sin embargo, hasta hace poco era considerada una forma extraña y original de enseñanza. Hoy, gracias a la UNESCO, este tipo de aprendizaje es uno de los fundamentos del aprendizaje por competencias.